El sol caía como plomo fundido sobre las piedras calcinadas del Cañón del Diablo, tiñendo las paredes de arenisca de un rojo tan intenso que parecía sangre fresca brotando de la tierra. Silas Vance, un hombre cuya piel tenía la textura del cuero viejo y cuya alma pesaba más que el Colt 44 que colgaba de su cadera, detuvo su caballo al borde de una grieta profunda. El silencio en la frontera de México no era paz, era una advertencia. Un rastro de gotas oscuras, ya casi secas por el calor inclemente, marcaba el camino hacia una hendidura estrecha donde la sombra apenas lograba refugiarse. Silas desmontó, sintiendo el crujido de sus rodillas y el calor del metal de su rifle. Al acercarse a la entrada de la pequeña cueva natural, el cañón pareció contener el aliento. Allí, recostada contra la piedra fría, estaba ella. Su pierna izquierda estaba destrozada, envuelta en un trozo de tela que alguna vez fue parte de una camisa de caballería, ahora empapada en un carmesí pegajoso. El rostro de la joven apache era una máscara de polvo, sudor y una determinación que helaba la sangre. Sus ojos, negros como pozos de obsidiana, se clavaron en los de Silas sin un ápice de súplica. «Rápido, vaquero». «No gritaré», dijo la joven apache con una voz que no temblaba, a pesar de que el dolor debía estar despedazándola por dentro. Aquellas palabras, pronunciadas en un español fluido pero áspero, golpearon a Silas más fuerte que cualquier bala. Él no era un médico, ni un santo, era un rastreador que había visto demasiada muerte como para impresionarse con una herida, pero la calma de la mujer era antinatural. Silas se arrodilló, manteniendo una distancia prudente. Sabía que un animal herido es el más peligroso, y esa mujer, con los pómulos marcados y el cabello trenzado con hilos de plata, era todo menos inofensiva. Ella sostenía un cuchillo de hueso con una fuerza que hacía que sus nudillos se vieran blancos. Silas exhaló el humo de un cigarro que no recordaba haber encendido y observó la herida. La bala seguía allí, alojada peligrosamente cerca de la arteria. El viento comenzó a aullar a través de las formaciones rocosas, un lamento largo que parecía traer ecos de jinetes acercándose. Silas sabía quiénes la buscaban. No eran los soldados del fuerte, sino los cazadores de cabelleras liderados por un carnicero llamado Lázaro. Si la encontraban, la muerte sería el menor de sus problemas. «¿Por qué no gritarías?», preguntó Silas, su voz sonando como grava siendo arrastrada por una corriente. Ella esbozó una sonrisa que era más una mueca de desprecio hacia el destino. «Porque el dolor es solo un invitado que no sabe cuándo irse. Y porque si grito, les darás el gusto de saber que me rompiste antes que el plomo». Silas asintió lentamente. Había algo en esa resistencia que le recordaba a los viejos robles que se negaban a caer incluso después de que el rayo los partiera a la mitad. Sacó su cuchillo de caza, una hoja de acero de Toledo que brillaba con una luz letal, y una petaca de whisky barato. El ambiente se volvió asfixiante. Silas vertió el alcohol sobre la herida y la joven solo cerró los ojos, sus mandíbulas apretadas con tal fuerza que se escuchó el crujido de sus dientes. El vaquero comenzó a hurgar, buscando el metal intruso. Cada movimiento era una agonía lenta, un baile con la inconsciencia, pero ella cumplió su palabra. Ni un suspiro, ni un gemido escapó de sus labios. Sin embargo, mientras Silas extraía el plomo deformado, notó algo que le hizo detenerse en seco. En el cuello de la joven, colgaba un amuleto que no era apache. Era una medalla de la Virgen de Guadalupe, desgastada, con una inscripción en el reverso que Silas reconoció con un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El nombre grabado era el de su propia hermana, desaparecida hacía 20 años en una incursión que Silas nunca pudo evitar. El tiempo pareció congelarse en el fondo de aquel cañón mexicano. La revelación fue un puñetazo en el estómago. La mujer que tenía frente a él no era solo una salvaje a los ojos del mundo, era el vestigio de su propia sangre perdida. Justo cuando el proyectil cayó sobre el suelo de piedra con un tintineo metálico, el sonido de cascos galopando se hizo ensordecedor. Lázaro y su banda estaban a menos de 1 kilómetro. Silas miró a la joven, que ahora respiraba con dificultad, el esfuerzo por no gritar habiéndola dejado al borde del desmayo. «Tienes la medalla de una mujer blanca», dijo Silas, su voz cargada de una urgencia nueva. Ella abrió los ojos, empañados por la fiebre,
y lo miró con una mezcla de confusión y reconocimiento ancestral. Mi madre me la dio antes de que el fuego se tragara su voz, susurró ella. Silas no tuvo tiempo para lágrimas ni para explicaciones largas. Sabía que el cañón era una trampa mortal, y ahora la presa no era solo una extraña, sino el único puente hacia su pasado destrozado. Silas cargó a la joven en sus brazos, ignorando el dolor en su espalda y el peligro inminente. La llevó hacia su caballo, un semental negro que resoplaba inquieto ante el olor de la sangre y el polvo. Los jinetes de Lázaro aparecieron en la cresta del cañón, siluetas oscuras recortadas contra el sol poniente, como buitres esperando el festín. Silas montó con una agilidad que desafiaba sus años y espoleó al animal. La persecución fue un torbellino de disparos que rebotaban en las rocas y gritos de guerra que se mezclaban con el viento. El vaquero conocía los senderos ocultos, las grietas que desaparecían tras los matorrales de Gobernadora, pero los hombres de Lázaro eran perros de presa. El terreno se volvía cada vez más escarpado, obligándolos a subir hacia las mesetas altas donde no habría lugar donde esconderse. Mientras cabalgaban a muerte, la joven, aferrada a la cintura de Silas, sacó un pequeño arco que llevaba oculto en la silla. Con una precisión que parecía dictada por los espíritus de sus ancestros, comenzó a soltar flechas que, aunque no mataban de inmediato, sembraban el caos entre los perseguidores. Silas disparaba su Winchester hacia atrás, derribando a uno de los hombres de Lázaro que se había acercado demasiado. Sin embargo, la ventaja se agotaba. Llegaron a un callejón sin salida, una pared de roca vertical de 100 pies de altura. Silas frenó en seco, el polvo envolviéndolos como un sudario. Se giró para enfrentar a los 6 jinetes que quedaban, con Lázaro a la cabeza, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara y una risa que sonaba a tumba abierta. «Entrégala, Vance», gritó Lázaro, deteniendo a sus hombres a 20 metros. «Esa cabellera vale más que todo el oro que has visto en tu miserable vida. No mueras por una mestiza que ni siquiera sabe quién eres». Silas bajó el rifle y miró a la joven. Ella le devolvió la mirada, y en ese momento, él vio no a la apache herida, sino a la niña que solía correr por los campos de Texas. «Ella sabe exactamente quién soy», respondió Silas con una calma que inquietó a los forajidos. Lo que Lázaro no sabía era que Silas no estaba acorralado. El vaquero metió la mano en su alforja y sacó un cartucho de dinamita, algo que guardaba para los casos de absoluta desesperación. El suelo bajo sus pies no era tierra firme, sino una fina capa de sedimento sobre una antigua mina de plata abandonada. Con un movimiento rápido, Silas encendió la mecha y lanzó el cartucho no hacia los hombres, sino hacia la base de la pared rocosa que los flanqueaba. La explosión fue un rugido apocalíptico que hizo vibrar los cimientos del mundo. Toneladas de roca y escombros se desplomaron, creando una cortina de muerte que sepultó a la mitad de los hombres de Lázaro y bloqueó el paso por completo. En medio del caos y el humo, Silas espoleó a su caballo hacia una abertura lateral que solo él conocía, un túnel de ventilación de la vieja mina que los llevaría al otro lado de la sierra. El escape fue agónico, la oscuridad del túnel era absoluta, rota solo por los gemidos de la joven y el sonido metálico de las cerraduras contra el suelo de piedra. Cuando finalmente emergieron al otro lado, la luna ya reinaba sobre el desierto, bañando el paisaje con una luz plateada y espectral. Silas detuvo el caballo cerca de un manantial oculto. Desmontó y ayudó a la joven a bajar, colocándola con cuidado sobre la hierba rala. La fiebre estaba subiendo, y sus ojos vagaban por las estrellas. Silas tomó la medalla de su cuello y la apretó contra su pecho. «Te encontré, Helena», susurró, usando el nombre que su madre le había dado hace décadas. Ella lo miró, y por primera vez, una lágrima surcó la suciedad de su rostro. «Rápido, vaquero». «Llévame a casa», dijo ella, pero esta vez su voz no era de piedra, sino de una niña que finalmente había dejado de correr. Silas supo entonces que el cañón no había sido una trampa, sino el lugar donde el destino decidió, de la forma más sangrienta y suspensiva posible, que el pasado nunca muere, solo espera bajo el sol de México a que alguien tenga el valor de desenterrarlo. El camino de regreso sería largo y lleno de sombras, pero por primera vez en 20 años, Silas Vance no cabalgaba solo, llevaba consigo el último pedazo de su alma, rescatado de las fauces del infierno rojo.
¿Te gustaría que desarrolle un epílogo sobre lo que sucede cuando llegan a la frontera o prefieres que exploremos más a fondo el pasado de Lázaro y Silas?